tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy un invitado muy especial en estos diálogos para la historia, donde todo lo que se diga, se haga, lo que suceda, va a quedar como referente de esta etapa complicada de la humanidad. Doy la bienvenida a mi amigo Joel Hernández, oaxaqueño de cepa, Oye. político, en fin, de todo, editor. Joel, qué gusto saludarte. Gusto, Raúl, de veras que me da mucho gusto volver a estar, aunque no estoy allá, pero me siento en el foro ahí, en ese lugar en donde hemos tenido muy buenas pláticas, muy buenos debates con Roberto, con Nadia, con todo, contigo, por supuesto, y bueno, qué gusto volver allá, aunque sea lejecitos. Pero bueno, aquí estamos a tus órdenes, Raúl, para Oye, comentar. la pandemia nos cambió los paradigmas, ¿no? Sí, nos cambió la vida. La verdad es que, eh, ¿quién lo iba a decir todavía en marzo cuando estuve ahí en el estudio contigo? Yo todavía no veía lejos o se escuchaba lo que estaba ocurriendo en China y qué tal. Era así como muy distante, aunque ya había advertencias. Nunca supimos en ese momento la magnitud del problema, la magnitud de la tragedia que habría de ocurrir para miles en todo el mundo, pero sobre todo lo que nos tendría que tocar en el caso de México, que como ves, ya ayer rebasamos los 50,000 fallecidos, por desgracia, y el casi medio millón de contagiados, y la verdad es que la situación es muy grave, muy delicada. Se les salió ya de las manos al gobierno federal, se les ha salido de las manos a los gobiernos estatales, unos por obediencia, otros porque han tomado las riendas por su propia cuenta, como es el caso de Jalisco, Guanajuato, etcétera. Y bueno, la situación es muy delicada. Lo único que queda en el momento es pues que cada uno de nosotros cuide su propia seguridad y su propia vida, ¿verdad? Sí, la verdad, y esto creo que lo que tú estás planteando se podría resumir en algo. El Estado mexicano como tal y sus liderazgos, la mayor parte, empezando desde el presidente, tomaron ya la decisión también, en el mismo contexto de la pandemia, tomaron ya la decisión de abrir la economía para que la gente no se muera también de hambre, al costo que sea de vidas. Y en ese contexto, pues, como tú lo apuntas, nos pusieron a la sociedad y en lo individual, en lo personal a cada uno, la pelota en nuestra área chica de cuidarnos, de tomar medidas de protección, de cumplir las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para protegernos, porque esto no hay vacuna, no sabes cómo, cuándo y dónde. Es el hecho. Claro, mira, sí, el tema es que es responsabilidad federal el tema de la salud en el país. El gobierno federal habría de conducir y coordinar a los estados para que se hiciera digamos, una estrategia de contención. Sabemos perfecto que no hay solución todavía para la enfermedad. Sabemos que se están trabajando vacunas en otros países a los cuales ya México se afilió. Por ejemplo, en el caso de Francia, el gobierno mexicano ofreció que aquí en México se podrían hacer algunas de las pruebas, unas 300,000 pruebas, para garantizar que la vacuna francesa pudiera funcionar. China lo está haciendo, Rusia lo está haciendo, Estados Unidos lo está haciendo, están compitiendo de hecho los laboratorios, pero el tema es que no lo hay todavía. Entonces, el gobierno federal tiene la responsabilidad de la seguridad nacional, porque esto también es seguridad nacional, para que los mexicanos no estemos tan expuestos. Pero en esas estábamos cuando de pronto el presidente de la República comenzó a insistir en que todavía muy temprano incluso a que la gente tendría que salir. Me acuerdo del primer mensaje en el que se sentó en una mesa a comer ahí en Oaxaca para decirle a la gente, salgan, salgan, no tengan miedo, pueden salir, tal, tal. Todavía no estábamos en este grado de contagios y de fallecimientos. Luego, el uso del cubrebocas, que se ha negado todo el tiempo a usarlo, a pesar de que ya otros países que también lo habían hecho, ya han tenido que usarlo porque saben que es una medida por lo menos de precaución para que la gente ni contagie ni se contagie, pero también eso llegó tarde la solución, etcétera. El tema es que es federal. Después, de pronto, el gobierno federal, a través de López-Gatell, que él es un subsecretario muy obediente a las razones del presidente, dijo
que los gobiernos de los estados tenían la responsabilidad, cada uno de ellos, en solucionar su propia situación y que habría coordinación de información y tal. Después se echó para atrás y dijo que era federal. Después retomó el asunto, pero también acusó a los gobiernos de que no les estaban dando información y que por lo tanto ellos no podían dar cifras exactas. Algunos de los gobernadores pegaron el brinco, sobre todo los 10 gobiernos de oposición en el país, pues pegaron el brinco y dijeron que de qué se trataba esto, si ellos estaban teniendo también sus propias, tomando sus propias decisiones, sí, pero en razón a que también el gobierno federal les impidió las vacunas constantes, como en el caso de Jalisco, que les impidió que la gente dejara de estar en sus domicilios, era cuando todavía lo de los semáforos no estaba muy claro. Se inventó lo de los semáforos, pero lo de los semáforos ha sido verdaderamente un desastre, porque por un lado, López-Gatell dice, los estados tales y tales y tales están en rojo, que es decir, no se muevan la gente, la población, cuidado, y gobernadores dicen, pues nosotros tenemos otros datos, ahora sí que otros datos. En Jalisco, básicamente. Economía. Ahora, se entiende perfecto que la situación económica se tiene que mover, pero tendrían que encontrar soluciones alternas sin poner en riesgo a la gente, porque en el momento que le dicen, puede salir, la gente sale desbocada, como ya hemos visto. En México, aquí en la Ciudad de México, donde yo estoy sorprendido, verdaderamente sorprendido, de cómo la gente sale como si nada, como si fuera el cotidiano, como si fuera de todos los días. Mucha gente sin las precauciones del cubrebocas, sin la mascarilla, sin nada, andan en la calle como si nada. Mucha gente vendiendo, los mercados, los tianguis y todo eso ya están abiertos. No hay control, se dice en discurso que hay controles, que hay formas de que ya la gente, por favor, tenga cuidados, etcétera. Hay campañas de tengan los cuidados, pero la verdad es que la autoridad no hace absolutamente nada para controlar esta salida masiva, y los resultados son esos, porque desde el momento en que hace mes y medio se dijo, pueden salir, bueno, con cuidado, con los cuidados, la sana distancia. Ya, su sana distancia quedó también dentro de los muertos del COVID porque no existe ya. Así que todo el mundo hace lo que quiere. En Oaxaca lo vemos en los mercados, los vemos en las calles, en la ciudad y tal. Bueno, así que el riesgo está allí, pero no tiene que ver solamente con el comportamiento social, sino también con la deficiente comunicación que ha habido tanto de las subsecretarías de salud como los gobiernos de los estados. Esto es verdaderamente un relajo de comunicación que no, la gente no sabe por dónde caminar. Así que, bueno, ahí están los resultados. Y dentro de ese contexto que tú estás planteando y precisamente que estás tocando el tema de los gobernadores, bueno, está esta discrepancia con el gobierno federal de estos gobernadores de oposición. Son 9, ¿no? 9 o 10 gobernadores. 10 que son los que firmaron la renuncia, pidieron la renuncia. Luego se echó para atrás Corral, ¿no? Y ya luego Corral mandó una corrección diciendo, no, yo firmé y no me rajo. Okay. Después de que dijo López-Gatell que no estaba Corral, al día siguiente Corral dijo, no, yo firmé y no me rajo. O sea, son 10. Y luego también hubo una respuesta en alguna de las mañaneras por parte del presidente diciendo, bueno, estaban nerviosos porque está el tema ya electoral. Y de alguna manera, pues también creo que las cosas, como tú bien lo apuntas en este mar de confusiones, se están cruzando todos los temas. Está planteada la petición de los 9, 10 gobernadores al presidente para reunirse con él, pero finalmente ya hubo una respuesta en el sentido de que quiere reunirse o que se va a reunir el presidente, pero con todos, ¿no? Entonces... Sí, ese es plan con maña, porque sabe que todo significa mayoría de Morena, de los gobernadores que irían, pues la mayoría sería de los pues muy aliados con el gobierno. Esto es un poco echarle el montón a los 10 gobernadores que están en disidencia. El tema es que estos gobernadores le pidieron reunirse al presidente para hablar del tema, porque también, a pesar de que hay discrepancias y a pesar de que a veces el lenguaje se ha extremado, como en el caso del gobernador de Jalisco, Alfaro, Enrique Alfaro, que ha extremado el lenguaje y acusado y señalado, es culpa de la federación y tal, muy fuerte. El asunto está en que también han estado buscando al presidente para reunirse. Te recuerdo que estos mismos gobernadores solicitaron a López-Gatell una reunión cuando aquello de que los iba a sancionar o se iba a sancionar legalmente a los gobernadores que no cumplieran con el semáforo, pidieron hablar con él. López-Gatell los dejó plantados, no quiso reunirse. Al día siguiente salió a decir, seguramente por Consejo Supremo,
en el que le dijo, bueno, me voy a reunir, pero cuando estén reunidos todos, es decir, cuando estén también mis defensores, ¿no? También no voy a ir Claro. solo a la matanza. Entonces, el asunto está en que no se han querido reunir. Los gobernadores han insistido, y yo creo, eh, Raúl, que dentro de los gobernadores también de los estados en los que hay, digamos, afiliación con Morena y tal, también hay inconformidades por cómo se ha estado manejando la cosa. Ya están teniendo reacciones, ya están teniendo problemas. En el caso, por ejemplo, de Tabasco, que el gobernador Adán Hernández o algo así, dice que pues tiene que corregir él lo que le están mandando, que ya no entiende y ya no se entiende con López-Gatell. Sí. Y hubo incluso un video del gobernador de Tabasco donde critica abiertamente el tema, ¿no? Sí, Exacto. Y como él, hay muchos más, pero como son disciplinados, como saben que es el proceso electoral, porque ya estamos metidos en el proceso electoral, a pesar de que el INE tiene reglas y todo esto, pero el INE ha desaparecido en esta situación, ya está todo el mundo mirando al 21. El mismo presidente está saliendo a los estados que le interesan porque tiene muy baja votación. El primer estado que visitó fue Guanajuato, en donde perdió la elección presidencial, en donde tuvo la minoría de votos, en donde el Congreso le es opositor, etcétera. El primer estado que visitó, por las razones que también se han generado de la violencia extrema en Guanajuato, visitó Guanajuato un poco del plan de yo soy muy buena gente, vengo con ustedes y ya saben que somos amigos, juntos vamos a trabajar, etcétera. Es el lenguaje electoral, de campaña electoral. Así que está recorriendo los estados que le interesan para el proceso electoral. y bueno, dentro de este mismo contexto de controversias, es decir, las hay en todos los sentidos. Ahí está la declaración del secretario Toledo, ¿no? Víctor Manuel, cuestionando precisamente en una conversación que se filtró el tema de la eficacia y de las contradicciones internas que hay dentro del gobierno. ¿Qué opinas? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención que lo haya hecho tan abiertamente Víctor Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente. El tema es que no fue cauto, dio a conocer, incluso metieron a las redes el audio de la plática que tuvo pública, en donde hace críticas muy fuertes a la Cuarta Transformación, diciendo que hay demasiadas contradicciones dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, que hay una enorme y digamos hasta sangrienta lucha por el poder dentro de la Cuarta Transformación, y hace señalamientos muy concretos directamente a Romo, al secretario Sí. de la oficina esta, y al secretario de Agricultura, lo acusa también de estar bloqueando el trabajo del medio ambiente y haciendo con intereses muy creados en términos de desarrollar la industria, pero en términos de negocios, la industria agrícola en México, pero en términos de negocios, no de contribución al cambio y al desarrollo del trabajo campesino. Se queja de la secretaria Nale, Rocío Nale, también de que no se entiende con ella, de la Secretaría de Economía, por cierto, y de todo esto hay una queja fuerte, muy fuerte, muy estructurada por lo que se ve, y esto recuerda la carta de Carlos Ursúa cuando renunció, y esto recuerda la carta también De Germán, ¿no? sí, de Germán cuando se salió del Seguro Social, y así varias de las cosas. El presidente eh, acusó recibo de lo dicho por el secretario Toledo y dice que, bueno, que sí, dentro de cualquier gabinete hay discrepancias, como ocurre en este caso, que no ha hablado con Toledo, pero que va a hablar en estos días, pero que de todos modos, pues hay discrepancias siempre, pero que son cosas que ocurren dentro de cualquier agrupación. Así que fue muy cauto el presidente mientras está Bajó el dejando tono, ¿no? Le bajó el tono sí, al le tema. bajó mucho el tono, pero vamos a esperar a ver ahora que esté en México y a ver cómo se resuelve, porque también por otro lado, si observas, Toledo no se ha echado para atrás. Toledo se No. mantiene, no ha sido aquel que, oh, perdón, me lo filtraron, no supe lo que dije, etcétera. No, está en lo dicho, él se mantiene en su macho y está bien. Ahora hay que solucionar, pero lo que sí es cierto es que deja muy mal parada la relación interna dentro del gobierno ¿Eh? de la Cuarta Transformación.
ese es un tema complejo. Y sin embargo, a ver, ¿tú qué opinas? Creo que el otro día lo comentábamos marginalmente. Vi algún dato de algún programa de estos que hay también a distancia por algún medio de comunicación nacional de televisión, donde se comentaba precisamente sobre una encuesta reciente que le da al presidente el 58% de aprobación. Incluso hacían un análisis ahí de cómo al tiempo transcurrido de gobierno de un presidente, de los últimos presidentes, el que más tenía aprobación al tiempo transcurrido era Felipe Calderón, andaba Sí. muy alto a los 2 años casi de su gobierno. Cedillo, Cedillo también tenía buena reputación a los 2 años. aprobación. Ujú. Peña, bueno, Peña terminó muy abajo Uy, sí. al final, pero no andaba tan mal a los 2 años. Eh, entonces, en ese contexto se comentaba del por qué la aprobación actual del presidente sigue siendo tan, pues, tan alta o alta, según tú lo veas, ¿no? Porque hace unos meses traía el 80%, hay 20 puntos menos, entonces también es de acuerdo como tú lo quieras interpretar, pero también se planteaba algo del por qué, estando en las condiciones que está el país, el tema de la pandemia desbordado, como tú comentas, y afortunadamente, el tema de la economía, 18.9% de caída del Producto Interno Bruto, las perspectivas o las proyecciones son que terminaremos con un 10% de caída al fin de año. El tema de la inseguridad, que no baja, ¿no? No remonta, sí, está muy fuerte, está terrible, ¿No? sí. Está latente. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿por qué la popularidad del presidente se mantiene? Y hacían diferentes análisis. Y dentro de los motivos que daban los analistas invitados ahí, este programa de Leo Zuckerman, decían que, porque hay una cosa, porque también en México, se comparaba con Trump, por ejemplo, que Trump está teniendo una situación muy compleja para lograr su reelección. Es probable que no se relija, sí. Viene abajo en las encuestas, y ahí planteaban algo que a mí me parece que es cierto, que en México no hay oposición. Exacto, a eso iba a ir. Precisamente, ¿No? el problema es No hay, no han podido los partidos políticos articular una alternativa de propuesta de gobierno, de salidas, en ninguno de los ámbitos. Y Estoy eso permite que se absolutamente de vaya acuerdo. por la libre, ¿no? Perdón. No, es que estoy absolutamente de acuerdo. Mira, la verdad es que el presidente ha tenido bastantes aciertos, también ha habido aciertos. No podemos decir que ay, todo lo que ha hecho él ha estado mal, ¿no? Esto de quitar los derechos fiscales a empresarios, el de decir que ya se les quite el fuero a los expresidentes y los recursos, el apoyar, digamos, y darle voz a la gente que no tenía la voz y que finalmente, bueno, pues ahí está ya, a pesar de que se les está dando recursos que son improductivos, pero que de alguna manera alguien los está atendiendo y lo está mirando, también eso es bueno. No tiene por qué ser malo, nada más la manera, el modito, como diría el mismo presidente, no es el más apropiado, pero bueno. Pero sí ha Un habido errores estilo, muy es un graves, estilo. ha habido muy graves. Mira, él empezó este año, en enero, todavía me acuerdo, con 86 de aceptación. Era bombos y platillos y decía, no, soy inamovible, vean, etcétera. En ese momento las encuestadoras eran muy buenas y eran sus amigas. Cuando viene el problema de la pandemia, cuando se conoce ya la crisis que tiene México económica, porque empezamos este año, te recordarás, con menos 0.1% de PIB, es decir, ya estábamos abajo de los... Ya había complejidad. O sea, el 19 fue un fracaso económico, ya se presagiaba un estallido económico en México, y el asunto está en que viene la pandemia. Hay una mala gestión de la pandemia, porque se sabe que hay una mala gestión de la pandemia, no lo han sabido operar, no la quisieron operar, el mismo presidente se encaprichó en no hacerlo, y la otra parte es que viene también la crisis económica, lo de la inseguridad, y sus bonos y su aceptación a lo largo de esos meses llegó hasta 46% todavía a finales de mayo y todavía junio, estaba en esos niveles de aceptación, había bajado muchísimo, casi a la mitad. El asunto está en que de pronto remonta porque
si te das cuenta, el momento que él recupera votos es en la campaña tan inteligente que hizo de su viaje a Estados Unidos, a pesar de Sí. que No, verdaderamente fallido, pero el asunto está en que manejaron muy bien, se llevó a los empresarios de la comunicación al viaje, los mismos que ahora firmaron el acuerdo de educación, esos mismos trasladados ahora. Ese viaje dio como resultado lo de hoy en educación. Ahora, el asunto que los lleva, esas mismas cadenas regresaron diciendo que aquello fue una maravilla, que fue una la gente se va con porque todo eso. el mundo esperaba que se agarraran de chongo. Exacto. Bueno, no de hecho, no, porque tú sabes que son hombres de Estado, pero por lo menos que hubiera así un planteamiento mucho más formal de parte de México, del gobierno mexicano respecto de los problemas que nos interesan, lo de la seguridad de los mexicanos allá, las fronteras, lo de las armas. Y ahí voy, porque seguramente trataron lo de las armas y de ahí vino la toma de las aduanas por De parte de las México. aduanas, el cierre, que a mí me parece una mala decisión, perdón, a lo mejor no tengo la información Yo completa, estoy de acuerdo. pero es evidente que por las aduanas se transcurrían el tráfico de drogas, el tráfico Exacto. de armas, el tráfico humano, y que había mucha colusión de muchos sectores que administraban estas instancias, o amenazas incluso, ¿no? Así es. Van y le dicen, te vamos a matar a toda la familia si no permites, o por lo menos te haces de la vista gorda, pues ponían... Estoy de acuerdo. Creo que lo que debió haber ocurrido era reforzar lo que ya había y no quitarlo. Por eso vino la renuncia del secretario de Comunicaciones, porque de pronto le avisan un día que ya no haces cargo, tú ya no eres nada en aduanas, quítate a un lado porque tu estrategia ha fallado, tú no funcionas en esto. A él le indignó mucho y renunció. El tema es, vamos con el asunto del crecimiento de López Obrador. Viene lo de esto de Estados Unidos con un gran éxito. Viene también algunas capturas en términos de seguridad y todo esto, y empieza a repuntar López Obrador, que llega ya hace unos días, como vimos, a 56 puntos. O sea, subió de 46 a 56 de forma muy abrupta, muy El rápida. 58 lo daban hace unos Exacto. días. Hay que ver las otras encuestadoras, porque también acuérdate que él Sí, acusó a claro. las encuestadoras de que son unas mentirosas, etcétera. Sobre todo se fue contra Mitofsky y contra la de Pancho, no me acuerdo, 3 o 4 encuestadoras que les dijo que eran conservadoras, no liberales, enemigas del gobierno, etcétera, etcétera. Que al final, déjame hacer una acotación que yo siempre he sostenido que las encuestadoras en una gran mayoría lo que hacen es confeccionar la, ¿no? Sí. De las ¿Te acuerdas que lo circunstancias, comentamos en el programa allá mismo? ¿sí? Y Yo se soy, paga. yo soy escéptico de las encuestadoras, porque vi cómo en las elecciones presidenciales fallaron el 90%. En España, ¿te acuerdas que cuando vino el cambio, cuando las elecciones de Aznar y todo esto, el fracaso de las encuestadoras fue verdaderamente, o sea, que yo soy muy escéptico, pero bueno, Claro. el asunto está en que ha repuntado. Pero ¿qué ocurre? Es que no hay oposición. Todo lo bueno y lo malo se le atribuye a López Obrador. Y López Obrador se sabe manejar muy bien en la retórica y en la comunicación. Se sabe manejar muy bien. Cuando ve que se le está hundiendo el barco, saca una bola de humo. El avión, ¿no? O los saquitos frases célebres, ¿no? Llama la atención para desviar la atención de los grandes problemas nacionales. Esto es cuando estábamos en el momento más crítico de la pandemia, más crítico de la economía, viene lo del avión. Ah, ya viene el avión, ya lo vamos a traer. Ahora sí, vean con qué ostentación vivían estos, vean los enemigos, vean, distraen la atención. Es decir, es listo para Y esto está Joel, y está la extradición de Lozoya, el Oiga, show ¿no? Lozoya, el show Lozoya. Bueno, eso ha hecho que se vaya corrigiendo su puntuación. Nuestro problema en México, mi estimado Raúl, nuestro gran problema es que no tenemos opciones, no hay opciones. Tú dices, bueno, no estoy con López Obrador, suponiendo que no esté con él, no estoy con Morena, pero ¿por quién voy a estar? ¿Con quién voy a estar? Claro, ¿cuál PRI, es la que digas, alternativa? el PRI está en la lona y está de acomodaticio en este momento. El verde, no me digas tú, el PES, no me digas tú, el PAN, bueno, en sus conflictos.
¿para dónde puede mirar el ciudadano como alternativa a lo que hay? Pues no hay ningún lado, entonces se tiene que quedar con el mismo gobierno. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy con esto, no, porque no puede voltear a otro lado, no hay solución. Y ese es un gran problema, porque tenemos que exigirle a la oposición, que nos está costando muy cara, porque se les da dinero, para que se fortalezcan y que creen un sistema de partidos fortalecido en donde tenga el ciudadano opciones. Pero ¿cuáles son las opciones para el 21? A ver, tú me dices en este momento, ok, no voto por Morena, pero ¿por quién voy a votar? O los ciudadanos, ¿por quiénes van a votar? Algunos muy cautivos del PRI o del PAN, los que ya están muy así, el voto duro. Las bases duras, las bases duras. Pero no. Y en Morena ya también hay mucha gente que ya no está tan de acuerdo con López Obrador, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Acuérdate de que López Obrador llega con la composición de los votos duros de Morena, pero muchos del PRI que repudiaron al PRI y Claro, votaron por PRI, Morena. PRD y País Exacto. Verde y todos. Esos son los que andan bailando y que dicen, bueno, ok, ya no estoy tan de acuerdo con esto, pero entonces, ¿qué hago? Sí, no hay ¿Dónde está la alternativa. oposición? Y habrá que esperar a los partidos nuevos que se reincorporen. Pues sí. La verdad es que un partido nuevo tiene pocas posibilidades porque pues, no Exacto. tiene la presencia, el conocimiento, Exacto. y no se ven liderazgos nacionales. Esa es la Ahora, realidad. mira, también me suena como a que está muy pensado esto, en términos de política y democracia, porque incluso el mismo presidente, por debajo, digamos, en su discurso y todo eso, se la vive descalificando a los partidos de oposición y los partidos de oposición no reaccionan, no contestan, no dicen, no actúan, no actúan políticamente, se la pasan siendo partidos contestatarios a lo que hace el día a día de lo que hace López Obrador, le contestan el día a día de lo que hace, pero no hay una estructura en donde digas tú, este partido me está ofreciendo esta alternativa como proyecto de nación, como proyecto de gobierno, como doctrina, como ideología. ¿Cuál ¿No? es la alternativa? No hay nada, no hay nada, no tenemos Y nada. ahora agrégale el tema de las filtraciones, de que si recibieron moches, que si por votar la reforma, que si en esto, que si en el otro, y bueno, pues a todos los tienen apanicados, ¿no? Pues tú ves, por ejemplo, en el caso de Lozoya, del show este que están montando, que montaron desde, fíjate, nada más lo persiguen por todo el mundo para traerlo al hospital y luego a su casa. Imagínate nada más, ¿no? Bueno, el asunto está en que casualmente Lozoya ha dicho nombres que son de los adversarios del régimen, de los adversarios del gobierno. No han tocado, no ha dicho un solo nombre que tenga que ver con gente que está en el gobierno actual, ¿verdad? Y que hay muchos dentro que tienen colita que les pisen, acuérdate. Entonces, el asunto está en que casualmente Lozoya ha dicho algunos nombres que el mismo presidente ha dicho, ha dado a conocer, y bueno, ahí está, son casi siempre de la gente que estuvo en el anterior gobierno o gente que es opositora. El asunto está en que eso es absolutamente electoral, Sí, Raúl, sin duda. absolutamente Eso electoral. no queda duda, no queda duda. Qué cosas, Joel. Bueno, siempre es un gustazo pasar No, hombre, lista a los temas contigo. Y bueno, pues ya vienen las clases. ¿Cómo ves este tema pues de mira, educación? a mí me preocupa mucho. Están Primero, planteando. ¿Cuál es tu opinión? mira, yo ya no, incluso ya la publiqué, ya allá en Oaxaca y acá en México, publiqué un artículo sobre el asunto. Mira, a mí me preocupa mucho. Primero, porque es un paliativo. Esto no es la solución. Yo sé que la situación es extrema, yo sé que la circunstancia no, impide que los niños vayan a las clases, a tener clases presenciales con los maestros. Esto es verdaderamente necesario, que se mantengan en su casa, que se cuiden. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuidar a los niños es cuidar a sus papás, cuidar a los maestros y a la gente de servicios de las escuelas y a la Claro. comunidad. Eso ya se da por hecho, pero no han encontrado el gobierno federal la fórmula para solucionar el problema de cómo les informamos o cómo enseñamos a los niños a distancia. Se intentó con lo digital, te acordarás que dijeron el gran proyecto de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, de que los niños tendrían clases por vía digital. Fue un verdadero fracaso.
por dos razones. La primera, el estado de concentración de los niños no es el mismo que estando en clases, uno. Dos, no todos los niños tienen acceso a las computadoras. Habilidades incluso. No tienen forma, sobre Brazos, todo en los lugares tan aislados y tan lejanos como es el caso de nosotros en Oaxaca, en donde hay niños que viven en lugares aislados, en municipios muy lejanos, en donde ni siquiera tienen señal para las computadoras. Eso fue un fracaso. Ahora, como resultado del viaje de todos somos amigos, ya no hay periodistas fifí, ya no hay periodistas conservadores, se llevó a los dirigentes más importantes de las cadenas más importantes de televisión y de radio, Son al cuatro, viaje, ¿no? Cuatro. cuatro, al viaje a Estados Unidos, a Washington, en donde estuvieron todos muy contentos, muy felices, regresaron, hicieron la campaña en favor del viaje, etc. Echando porras. Echando porras. Y resulta que ahora son los mismos cuatro que firman el convenio por el cual van a dar una serie de algo así como 5.500 clases a través de la televisión y de la radio, pero no es gratis, estimado Raúl. El presidente dice bueno, pues que es parte del apoyo y todo eso, pero se va a pagar, él dijo que algo así como casi 45, 50 millones de pesos, una cosa así por el momento, para trabajos, para el desarrollo de operación, para los trabajos de operación de las empresas. Televisoras. Te recuerdo que son posesionadas las empresas, que esto le pertenece a la nación y que en caso de extremo, esos tiempos deberían ser dados al gobierno porque ellos ya han tenido muchas utilidades, no importa. Lo que sí preveo es que va a ser un fracaso porque, primero, hay 15 millones de familias en México que no tienen televisión. Ya salió vi la lista del INEGI. El tema es que, bueno, ¿cómo se va a concentrar esto? Se pide el apoyo de los padres para que ellos acompañen a los niños en sus clases. ¿Quién las va a dar? ¿Cómo se van a dar? Empiezan el día 24, que ya está enfrente. ¿Cómo se va a evaluar? Etcétera. Los padres, muchos de ellos no tienen los conocimientos o no tienen el tiempo o no tienen la paciencia para estar con los niños sentados frente a la televisión el tiempo que se requiere para las clases. Yo auguro un fracaso. Sin embargo, también tengo que reconocer que algo se tiene que hacer. A lo mejor esto no es lo más apropiado, como no fue lo más apropiado lo de lo digital, pero algo se tiene que hacer. Pero también me queda claro, mi estimado Raúl, que este ciclo escolar ya está perdido. Este ciclo escolar ya está perdido en tanto conocimientos. Es probable que los niños que están en cuarto en tercero pasen a cuarto, y los de cuarto a quinto, etcétera. Pero nadie les va a recuperar la enseñanza no obtenida en este lapso. Es decir, se perdió ya el año. Ahora, lo que se pueda dar... Pues, es muy duro lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, ya se perdió. Está perdido el año. No hay conocimientos, los muchachos no tienen la información, no hay, digamos, el sentido de la evaluación, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa mucho es qué generación va a salir de esto. ¿Qué generación va a salir a competir, a salir a la secundaria y los de secundaria preparatoria? ¿Cómo van a salir preparados? ¿Cómo van a enfrentar a la vida si los conocimientos disciplinados, metodológicamente estructurados, pedagógicamente hechos, etcétera, si no se puede? Ya estábamos mal en Oaxaca con la famosa CENTE 22, que ha hecho un verdadero desastre en nuestro estado con la educación. Y ahora con esto, pues ahora sí que estamos más peorcísimo, como decimos en mi pueblo. Complicado, qué complicado en todos los sentidos. Mi querido Joven, qué gusto haber conversado contigo, conversar No, contigo. hombre, a mí me gustaría hablar cosas buenas, decir qué bueno, sí, ahí estamos los oaxaqueños fuertes, porque somos gente fuerte, somos gente de trabajo y hemos aguantado duro. Ojalá salgamos bien librados de esto, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia disciplina, por nuestra propia cultura. El otro día me invitó nuestro querido amigo Emilio de Leo a escribir un texto porque fueron los 49 años de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, sí. Y no sabes qué gusto me dio pensar y al estar estudiando y revisando nuestro pasado histórico, qué orgullo tan grande, tan enorme sentir que nuestra cultura oaxaqueña tiene unas raíces profundas y por eso ese árbol no se cae, por eso ese árbol no se va a caer. No, sin duda,
mi querido Joel. Oye, pues muchas gracias. Hombre. Compromiso de darle otra repasada a los temas lo más pronto posible, si te parece. Con mucho gusto, yo encantadísimo de platicar contigo, con nuestros paisanos en Oaxaca y en donde nos vean, y por supuesto saludar a nuestros amigos del equipo, a Memo, un saludote, Memo, y todo. Guillermo, don Sergio, Germán. Sergio, a todo el equipo que sé que están ahí Mari, dándole duro. Sí. Oye, pero sí, bueno, se extraña, es muy padre, evidentemente. Sí, sí. Es algo que pues nos viene a sustituir lo presencial, pero de todas maneras, el molito de chicatana y todo. Ah, sí, hombre, la salsa de chicharrón, que nada más, ahí nada más se hace tan sabrosa como la hacen ahí, con ustedes. Sí, no. Luego ahí el caldo de piedra, ¿no? El caldo de piedra, el mezcalito, bueno, todo. la plática, pero bueno. Como dicen en nuestro pueblo, volveremos a abrazarnos. Claro que sí, nada más hay que cuidarnos, eso es ya saben, ahora sí nos toca a cada uno de nosotros cuidarnos. Bien, amigas, amigos, este fue Sin Censura, Diálogos para la Historia. Joel Hernández, oaxaqueño de nacimiento, de corazón y de todo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Cuídense y como ya lo comenté, volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.